Dios les bendiga, hermanos, buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bendecidos y muy agradecidos al Señor por todas las cosas que ha hecho con nosotros en todo este tiempo y por todos los hermanos que se conectan a nuestro canal de YouTube y nos están viendo en todas partes del mundo. Pues le damos muchas gracias y queremos compartir con ustedes la palabra del Señor en el Salmo 27. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres maravilloso y eterno y poderoso y haces posible todas las cosas. Y mira, tú estás siempre presente en nuestras oraciones y en nuestras necesidades y contestas todas las cosas que te pedimos, Señor. Mira, te damos gracias por eso y ahora te pedimos que tú bendiga a todas estas personas que se están conectando, que nos están viendo, que están ahí orando con nosotros, Señor. Y mira, que tú seas con ellos, pon tu mano de sanidad sobre sus enfermedades, mira sus necesidades, los levantamos delante de ti para que tú proveas, Señor, a todos los que tienen necesidad, a aquellos que todavía no le han llegado los cheques, Señor, pues que tú pongas tu mano de poder y puedan recibir esa bendición, Señor. Asimismo te pedimos, Señor, por todos los hermanos que nos ven en otros países, para que tú los bendigas y los llenes de tu presencia y los ayudes en medio de estas situaciones difíciles en las que estamos viviendo. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, queríamos darle unos anuncios rapidito antes de continuar el servicio. Primeramente, recordarles que tenemos el Zoom los lunes a las 7 de la noche con el hermano Noel. Allí vamos a estar conectados en el Zoom, en el estudio bíblico, así que invitamos a todos los hermanos a que entren al Zoom cuando reciban la notificación. Pues es muy sencillo y ahí podemos vernos y vamos a estar en la comodidad de nuestras casas que nos ha permitido la tecnología. También la hermana Nivia, la pastora, está los miércoles a las 9 de la mañana en el ayuno conectada en el Zoom, así que esperamos a todos allí en el Zoom, ¿verdad? Le damos muchas gracias al Señor porque en el domingo pasado pudimos ver los testimonios de todos los hermanos que Dios está haciendo una obra y los que se están reuniendo en las distintas casas de los hermanos, pues que es una gran bendición. Pero queremos darle un anuncio muy interesante porque el próximo domingo 7 de junio, que es el domingo próximo, vamos a abrir el templo con las regulaciones que nos han pedido las autoridades. Vamos a, todo el que se sienta que está bien, que no tiene ningún problema, traiga su máscara. Vamos a tener allí el gel dispensado en la iglesia, vamos a tener nuestro distanciamiento, pero vamos a poder comenzar a grabar desde el local de la iglesia ya con el servicio. Estaremos reuniéndolo igualmente a las 12 del día en la iglesia local de Mela. Así que invitamos a los hermanos que quieran venir. Si usted se siente bien, se siente en condiciones de venir, pues bueno, hermano, participe, ¿verdad? Y también quería decirle, hermanos, que recuerden la aplicación de Select para dar su contribución a la iglesia. Estamos necesitando pagar la renta y pagar el local, la electricidad y todas las cosas de la iglesia. Así que, hermano, pues su contribución va a ser una gran bendición y Dios le va a bendecir mucho, Señor. Al Señor le estamos orando por ustedes, por su economía,
para que Dios los bendiga. Le damos gracias a todos los que han podido dar. Y bueno, estamos esperando que el día 7 pues comencemos de verdad de una forma diferente. Vamos a continuar para los que no están acá transmitiendo por el canal de YouTube nuestro servicio y bueno, vamos a poder compartir de esa forma tan maravillosa. Bueno, Dios les bendiga mucho de verdad y tengan un feliz domingo y una semana muy bendecida. Dios les bendiga. Vamos a alabar al Señor todos juntos en este día con alegría. Hoy es un día glorioso y vamos a declararlo hoy. Mi vergüenza me sepultó,
vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas
sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un honor, un privilegio poder compartir por este medio con todos ustedes. Hoy celebramos una de las fechas más importantes del cristianismo, Pentecostés. Por eso el título de esta meditación, de este mensaje, Pentecostés, un antes y un después. Para comenzar, pudiéramos ir a la palabra de Dios, al libro de los Hechos, capítulo 2, verso desde el 1 al 13, donde se nos narra este evento que cambió la historia no solamente de la iglesia, sino la historia de la humanidad. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Lo primero que vamos a ver aquí es el momento histórico de la venida del Espíritu Santo. Allí en el versículo 1 comienza diciendo que estaban todos cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, es un día en la historia, es un día tradicional, es un momento histórico, donde están los discípulos, dice, todos estaban juntos, unánimes, juntos. Jesús, resucitado, se aparece a sus discípulos después de su muerte y se queda con ellos durante 40 días. Antes de ascender al cielo, les ordena que se queden en Jerusalén y esperen juntos la venida del Espíritu Santo, la cual ocurrió aproximadamente 10 días después de su ascensión al cielo, exactamente durante la fiesta de Pentecostés. El nombre en hebreo para Pentecostés es Shabbat, que significa semanas. Por eso en Israel se le llama la fiesta de las semanas. Tiene un significado agrícola esta fiesta, porque corresponde a la época del año en la que se recogen los primeros frutos. Es por eso que la festividad también es llamada la fiesta de las primicias. Recuerden que antiguamente la ofrenda que se llevaba al templo de Jerusalén consistía justamente en esto, en las primicias de todos los frutos del trabajo del pueblo. La festividad, o sea, Pentecostés, también conmemora la entrega de la Torá por parte de Dios a Moisés en el monte de Sinaí. O sea, tiene una connotación espiritual, porque es el momento histórico en que en el monte Sinaí le es entregada directamente de la mano de Dios a Moisés la ley, la Torá, conocida como la Torá. Los cristianos le llaman a este día por su nombre en griego, Pentecostés, que significa 50 días. O sea que habían 50 días desde el Sabbat, después de la Pascua, hasta la fiesta de Pentecostés. Y de ahí es de donde se deriva el nombre en griego. Esta fecha marca para muchos el inicio de la iglesia de Jesucristo. Es el punto en la historia donde el Espíritu Santo, escuchen esto, sustituye a la ley de Moisés. Así como la ley dirigía la vida de Israel, a partir de este momento el Espíritu Santo dirigirá la vida de la iglesia de Jesucristo. Así como Jesús vivió entre sus seguidores y discípulos, el Espíritu Santo viviría no entre nosotros, sino en nosotros, dirigiéndonos desde nuestro interior. Juan capítulo 14, verso 16-17, Jesús ya anticipaba esto. Dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Note bien, otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Para que esté con ustedes para siempre. Y el versículo 17, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Estará en ustedes. Bueno, el libro de los Hechos comienza diciendo esto, que estaban allí esperando, unánimes, unidos, el cumplimiento profético de la venida del Espíritu Santo. Joel profetizó en el Antiguo Testamento, Joel en el capítulo 2, versículos 28 y 29, viene la profecía
del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En Mateo capítulo 3:11 vemos otra profecía de Juan el Bautista, donde dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Y él los bautizará, ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Otra profecía dada por Jesús acerca del Espíritu Santo, muy importante, la leíamos ahorita. En Juan 14, verso 16, 17, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Quiero detenerme en este verso, en esta profecía de Jesús. En las dos profecías de Jesús quiero detenerme, hacer un stop, porque es importante que para poder entender la obra del Espíritu Santo nos detengamos acá. Dice la palabra de Dios, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. La palabra consolador es paracleto en griego, significa compañero, guía, mentor, maestro, capacitador. Esa es la función que viene a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Viene a ser nuestro compañero, viene a ser nuestro guía, nuestro mentor, nuestro maestro, el que nos enseña la palabra, el que nos muestra, el que nos revela, el que nos capacita. Y dice allí la palabra para que esté con ustedes siempre. Y viene a mi mente la palabra de Jesús que dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muchos se preguntan, ¿cómo es esto? Bueno, es por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo. Después dice, el Espíritu de verdad. ¿Por qué la palabra dice, le da ese apellido al Espíritu Santo? Porque no hay en él mentira, no hay en él una manipulación, solo revelación de la verdad. Por esto, dice después, el mundo no le puede conocer. ¿Por qué el mundo no puede conocer al Espíritu de verdad? Porque el mundo está dominado por el príncipe de este mundo, que es padre de mentira, espíritu engañador, manipulador, que da apariencia de piedad, pero no hay verdad en él. Luego el verdadero cristiano conoce al Espíritu Santo no porque sea una influencia que viene de afuera. El verdadero cristiano conoce al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vive en el verdadero cristiano. Estuvo entre los discípulos, pero a partir de ahora estará en los discípulos. Volvemos a la última profecía hecha por Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo. Y es muy importante también. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder. Escucha esto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta profecía está conectada con la gran comisión. O sea, que la venida del Espíritu Santo está directamente conectada con la gran comisión. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué es este poder que recibimos? Dice, para ser testigos, para cumplir una misión. Y la misión es ser testigos. Y le dijo a sus discípulos, primeramente en Jerusalén, donde les dije que esperaran esa venida. Luego en toda la nación de Judea. Después Samaria y después hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Algo que todavía no hemos alcanzado, pero que esperamos cumplir antes que el Señor regrese por su iglesia. Vamos a ver en tercer lugar la manifestación de la venida del Espíritu Santo. Primero vimos el contexto, luego vimos que estaban el cumplimiento profético y ahora vamos a ver la manifestación. ¿Cómo se manifestó esta venida? Los versículos, vamos otra vez al primer texto que leíamos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos capítulo 2 y vamos a ir a los versículos 2 y 3. Ya vimos el versículo 1, vamos a los versículos 2 y 3. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí vamos a ver tres elementos que caracterizan al Espíritu Santo. Y no solamente lo caracterizan en esta lectura, lo caracterizan a través de toda la Biblia. Son elementos que siempre van paralelos a la aparición del Espíritu de Dios. El viento recio, que es la ruat en el Antiguo Testamento, y el neuma en el Nuevo Testamento, y que significa vida.
El Espíritu Santo nos regenera, nos da una nueva vida, una vida diferente, una vida superior. El segundo elemento es el fuego. El fuego lo vemos a través de toda la Biblia. La zarza ardiente, que cuando Moisés, luego la ley en el Sinaí, luego las columnas de fuego que acompañaban al pueblo por el desierto. Vemos el fuego también en Elías, cuando Dios manda fuego para que queme la ofrenda de Elías y así pueda derrotar a los profetas a los falsos profetas. También el fuego es un elemento que acompaña al Espíritu Santo durante toda la Biblia. Y para mí significa poder. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir y disfrutar la vida, a pesar de cualquiera que sea la circunstancia. A veces nos quejamos porque las circunstancias son adversas. En estos momentos, la mayoría de nosotros estamos pasando por circunstancias adversas, pero el Espíritu Santo nos ha dado poder, no solamente para sobrevivir, para vivir y disfrutar la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. El tercer elemento son las lenguas, y este es el elemento que mejor caracteriza el propósito de la venida del Espíritu Santo. Es el símbolo que refleja lo que el Espíritu Santo venía a hacer, y significa para mí comunicación. Vimos el viento, vida, el fuego, poder, y la lengua, comunicación. Significa comunicación, y el Espíritu Santo vino a eso, a darnos vida, fuego, para poder comunicar esa vida y ese poder a las personas, que es la vida y el poder que hay en Cristo Jesús. Él nos capacita para de muchas y diversas maneras hablar de Cristo. Nos encontramos muchas veces oportunidades para hablar de Cristo y no sabemos cómo hacerlo. Busque la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere darte la capacidad. El Espíritu Santo quiere darte el poder y el fuego para que tú puedas quemar los corazones de las personas con la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. El cuarto punto en este mensaje es el propósito principal de la venida del Espíritu Santo. Ya vimos el contexto, vimos el cumplimiento profético, cómo se manifestó la venida del Espíritu Santo, y ahora vamos a ver el propósito. ¿Para qué principalmente viene el Espíritu Santo a morar en nosotros? Fácil, es para convertirnos en discípulos de Jesús. Para convertirnos de discípulos de Jesús en testigos de Cristo. La palabra testigo es interesante porque la palabra testigo allí es una palabra que es mártir. Y es una palabra diferente porque mártir significa testigos hasta la muerte. Es un tipo diferente de testigos. No es un testigo común y corriente. Es un testigo que está dispuesto a morir por su testimonio. Y yo siempre me pregunté cómo era que eran capaces aquella iglesia primitiva de morir en las arenas del circo romano o de morir quemados como antorcha en el jardín del palacio de Nerón. Yo decía, ¿cómo era que eran capaces? Y era que tenían la llenura del Espíritu Santo y eso le hacían ser testigos hasta la muerte. Testigos hasta la muerte. O sea, el propósito fundamental de la venida del Espíritu Santo es convertirnos en testigos de Cristo para la proclamación del Evangelio. Para la proclamación del Evangelio. No es formar show. El poder del Espíritu Santo no es para show o para beneficios personales o corporales de alguna corporación. No, la venida del Espíritu Santo es para hacernos, convertirnos en testigos del poder de Jesucristo, el testigo del poder regenerador de Jesucristo, el testigo del poder transformador de Jesús. Cuando nosotros estamos de frente a una persona que necesita de Jesús, nosotros tenemos que testificar de Jesús. No tenemos que testificar de nosotros, sino con nuestras vidas testificar de Jesús. ¿Verdad? Testificar del nuevo nacimiento de Cristo en nosotros. Fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra allí. Fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Miren que enseguida comenzaron a testificar. Y comenzaron a hablar de manera según el Espíritu les daba que hablase. O sea, de manera que todos se entendieron. No es hablar en lengua por hablar en lengua.
Ellos no empezaron a hablar en lenguas que nadie entendía. Ellos empezaron a hablar una lengua que todos los que estaban allí entendieron. ¿Quién era la multitud que presenció eso? ¿Quiénes eran los que estaban allí? ¿Cómo reaccionó esa multitud? Allí están los versículos del 5 al 13. Los versículos del 5 al 13 no los voy a leer, ya los leí. Pero cuando lo lean, tengan en mente algo. Habían al menos 15 regiones representadas con diferentes tipos de idiomas o lenguas. Judíos de diferentes países que peregrinaron por motivo de una de las 3 fiestas más importantes del pueblo judío, de la religión judía. Las 3 fiestas más importantes son la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y Pentecostés. Y esas 3 fiestas exigen peregrinaciones. O sea, los judíos de todo el mundo peregrinan cuando es la fecha de esa fiesta y van a Jerusalén. Por eso era que había de tantos países, de tantas regiones del mundo, personas en ese lugar que oyeron, que testificaron, que presenciaron la venida del Espíritu Santo. Y cómo aquella gente comenzó, cómo aquellos discípulos comenzaron a hablar en sus lenguas nativas. Y cómo ellos comenzaron a entender las maravillas de Dios, según dice la palabra. Yo pensaba en esto y pensaba que la diversidad es el punto de partida para la propagación del Evangelio. Nosotros no podemos pensar que solamente estamos llamados a predicarle a personas que son iguales que nosotros. Nosotros estamos llamados a predicar a las personas que son diferentes, a las personas de diversas lenguas, tribu y nación. Pero no solamente eso, al vecino que está frente a nuestra casa, que piensa diferente a nosotros, ese también Dios nos ha llamado a predicarle, a hablarle de Dios, a hablarle de Jesús. O sea, la diversidad es el punto de partida para que el evangelio se propague por todo el mundo. Allí lo vimos. Diferentes naciones, diferentes lenguas, diferentes culturas, y por unos galileos que eran indoctos, que nunca habían estudiado ningún tipo de lenguaje, la palabra de Dios le llegó a sus corazones. Estaban todos atónitos, dice allí, asombrados, maravillados, porque estaban siendo testigos de algo insólito. Galileos brutos hablando en su idioma nativo. ¿Sí? Galileos que eran brutos. Los galileos tenían fama porque eran personas indoctas y porque no salían de su terruño. De hecho, refiriéndose a Jesús, alguien alguna vez dijo, ¿y de Galilea saldrá algo bueno? Cuando se estaban refiriendo a Jesús, que estaban hablándole de que de Galilea había salido un profeta de Dios, y alguien dijo, ¿y de Galilea saldrá algo bueno? Porque en Galilea eran personas indoctas, personas que no estudiaban, personas que no avanzaban, personas y que no les gustaba salir de ese terruño. Así que eso maravilló a todas las personas de una manera tremenda. Y yo pensaba, algo que se ha perdido hoy es la capacidad de asombro. La pregunta es, ¿usted se asombra todavía de lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida y en la vida de las personas que le rodean? A veces no nos asombramos de los cambios que Dios mismo está haciendo en nuestras vidas. Hoy escuchaba una canción que decía, todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Cuando nosotros somos capaces de ver nuestras propias imperfecciones, eso es obra del Espíritu Santo. Pero no solamente de ver nuestras propias imperfecciones, sino que cuando estamos viendo nuestras propias imperfecciones, estamos viendo el área que el Espíritu Santo quiere cambiar en nuestras vidas. Y eso tiene que producir asombro en nosotros, porque son cosas que nos han acompañado desde nuestro nacimiento prácticamente. Son malformaciones espirituales, emocionales, intelectuales que nos han acompañado siempre y que el Espíritu Santo está cambiando en nosotros. Y eso, aunque a usted le parezca una pequeñez, debe ser un motivo de asombro porque es la obra, es el milagro de Dios en nuestros corazones. Dice aquí la palabra de Dios que algunos con curiosidad espiritual se preguntaron, ¿qué significa esto? Es como, wow, ¿qué quiere decirme Dios con todo esto? Y también vi algo muy interesante en esta pregunta que se hacen esa gente. Y es la apertura espiritual. ¿Cuánto estamos abiertos espiritualmente para poder preguntarnos qué quiere decirme Dios con esto que está pasando en mi vida? ¿Qué quiere hacer Dios con todo esto que está ocurriendo en mi vida?
Tenemos que detenernos, tenemos que pensar que cada una de las acciones que hacemos, cada una de las cosas, de las circunstancias que hay a nuestro alrededor, que muchas veces las vemos como fatales, pueden ser permitidas por Dios. Y tenemos que tener la apertura espiritual para poder visualizar la mano de Dios detrás de eso para hacer un cambio espiritual en nuestras vidas. Siempre hay una excepción y dice la palabra de Dios que otros se burlaron diciendo que los discípulos estaban llenos de mosto, que estaban borrachos, significa esa frase. Llenos de mosto significa que estaban borrachos. O sea, se estaban burlando de ellos. Y el enemigo siempre va a tratar de desacreditar la obra del Espíritu Santo. Y vamos a ser muchas veces objeto de burlas y difamaciones. Hay que tener cuidado con esto. Mateo 12:32 nos enseña que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús, le será perdonada. Usted puede blasfemar de Jesús. Pero escuche esto. Al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y eso no lo digo yo. No lo dijo ni tan siquiera Moisés ni Juan el Bautista. Eso lo dijo Jesucristo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con acreditarle la obra de Dios al diablo o al hombre. En este pasaje que leímos, no se lo voy a leer completo, pero en este pasaje los fariseos habían sido testigos de pruebas irrefutables de que Jesús estaba realizando milagros en el poder del Espíritu Santo. Y en vez de reconocer que Jesús estaba realizando esos milagros en el poder del Espíritu Santo, aseguraban que él estaba poseído por Belcebú, que estaba poseído por Satanás. En el contexto de la obra del Espíritu Santo en el mundo, hoy, esta blasfemia se da cuando el hombre se atribuye o le atribuye a alguna criatura la propia obra del Espíritu de Dios, del Espíritu del Creador. Otra cosa que vi en este texto es que las señales no son lo que convencen. Ellos vieron señales, sin embargo no fueron convencidos por las señales. Las señales no convencen. Podemos ver esto en la propia historia de Dios con Israel. ¿Cuántas cosas hizo Dios con el pueblo de Israel? Podemos verlo incluso hasta en las señales y milagros que hizo Jesús con su pueblo. Y aún así fue crucificado. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:39. La generación mala y adúltera demanda señal. Los que demandan señal para creer en Dios, Jesús le llama generación mala y adúltera. Y después dice, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Que estuvo 3 días y 3 noches en la barriga de un pez. Tipificando a lo que iba a pasar con Jesucristo en la cruz. Es el Espíritu el que nos lleva a creer en la muerte y en la resurrección de Jesús. La señal que tenemos que ver es esa. Y el Espíritu es el que nos convence de su realidad, de su dimensión, de la dimensión del sacrificio del Hijo de Dios. A mí me pasa algo cuando yo veo las películas de Jesús muriendo, la pasión de Cristo, por ejemplo, a mí se me revuelve el interior. Me da una tristeza, me da una cosa. Y no es algo emocional, lo he comprobado porque he visto otras películas que pasa lo mismo con otras personas buenas que lo matan y ya. Pero yo he visto esa película no sé cuántas veces y cada vez que la veo me pasa lo mismo porque es el Espíritu Santo mostrándome, revelándome la dimensión del sacrificio del Hijo de Dios. Él es el que nos lleva a creer en la muerte y la resurrección de Jesús. Él es el que nos convence, dice Juan 16:7. El que nos convence no son las señales, el que nos convence es el Espíritu Santo. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nuestro papel en todo esto es estar abierto a la revelación, como estaban abiertos estas personas que estaban ahí. Dios envió su Espíritu Santo para, número 1, convencer al pecador. El Espíritu Santo te desarma, te deja sin argumento, te desbarata tu proyección de vida. Te dice, tienes que empezar de nuevo.
Yo no sé si esa fue su experiencia, pero al menos fue la mía. El Espíritu Santo, Dios envió a su Espíritu para regenerarnos, para que podamos nacer de nuevo. Recuerden la historia de Jesús con Nicodemo. Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y dice, es necesario que nazcas de nuevo, para formar y mantener unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es otro propósito para el cual Dios envió a su Espíritu. En cuarto lugar, para llenar la iglesia de poder y así ser testigos de su obra. Y en quinto lugar, para guiar al creyente a toda la verdad. Esto es de manera personal e íntima, ya no corporativa. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia con el Espíritu Santo, conocemos la verdad, somos guiados a la verdad. Yo conozco muchas personas que nunca han pasado de la secundaria. Sin embargo, entienden mucho mejor la Biblia que muchos licenciados en filosofía o en letras. ¿Por qué? Porque tienen la llenura del Espíritu Santo que los guía a la verdad. Sexto lugar, para guiar al creyente a glorificar a Jesús por medio del testimonio. Juan 16:14. Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo en nosotros, hermano, nos lleva a glorificar a Jesús. Nos mueve a glorificar a Jesús. ¿Cuáles fueron las consecuencias del Pentecostés? La primera acción de los discípulos llenos del Espíritu Santo se narra a continuación de la lectura que tuvimos al principio. O sea, en Hechos 2, del 14 a 36, fue el discurso y testimonio de Pedro como el portavoz de todos los demás discípulos. Pedro testifica de la obra de Jesús en su vida. Testifica de lo que vino a hacer Jesús. Bueno, tienen que leerlo. Y el resultado fue que aproximadamente 3,000 personas de aquella multitud recibieron a Jesús y fueron bautizados. O sea, ahí vemos ya la primera consecuencia de la venida del Espíritu Santo. Este hecho, estos 3,000 personas que recibieron a Cristo y fueron bautizados, marcó el nacimiento de la iglesia cristiana como una institución divina que cambió el mundo para siempre. Vemos que llega el Espíritu Santo en Pentecostés, 3,000 personas se convierten y nace la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana cambia definitivamente el mundo para siempre. Concluyo de esta manera. Mientras los judíos hoy celebran la entrega de la Torá, nosotros, la iglesia de Jesucristo, busca y clama, ahora más que nunca en estos tiempos, por un derramamiento del Espíritu Santo que nos capacite con poder y fuego del cielo. Como discípulos enviados al mundo con una misión, estamos llamados a buscar la llenura del Espíritu para convertirnos en testigos de Jesucristo. La única manera de llegar a ser una iglesia genuina y relevante en estos tiempos, como los que vivimos hoy, es enviando al mundo a testigos llenos del Espíritu Santo. La única manera de que nuestros hijos y de que nuestra familia tengan una experiencia cristiana, tengan una experiencia íntima y profunda con nuestro Salvador y conozcan el reino de los cielos, es siendo nosotros mismos sus dignos representantes y embajadores delante de ellos. Eso es ser un testigo. Pidamos a Dios hoy, una vez más, que nos llene con el poder y el fruto de su Espíritu Santo. Dios me les bendiga.